Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta reunión. ¿No se oye? Bueno, ¿ya se oye mejor? Muy bien. Vamos a dar comienzo a esta reunión. Es un honor participar con todos y todas ustedes en este foro regional del Plan Nacional de Desarrollo, en el que compartiremos puntos de vista acerca de un México con educación de calidad para todos. Celebro que en este panel sea notoria no solo la presencia de académicos y distinguidos investigadores sobre el tema de la educación media superior, sino también exista integrantes de la sociedad civil preocupados por el devenir de la educación media superior. Agradezco especialmente la presencia en este foro de nuestro moderador. Les voy a pedir un poco de silencio, por favor, para poder iniciar justamente lo que es un diálogo y una interlocución en este espacio. ¿Les podría pedir silencio, por favor? Muy bien. Quiero agradecer la presencia en este panel, por un lado, de nuestro moderador Nemesio Domínguez, quien va a moderar esta sesión, sino también de nuestros ponentes, Margarita Zorrilla y Ruth Padilla, de Francisco Miranda, de Juan Fidel Zorrilla y Marco Antonio Rodríguez Reboredo, que son los ponentes, así como de nuestro relator, que está poniendo toda la atención, que es don Antonio Gago, una leyenda viviente de la educación en nuestro país, a quienes les agradezco, por supuesto, su participación en cada uno de los roles descritos. Estoy seguro que su contribución será muy valiosa para alimentar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes saben, y solo de manera muy breve daré una introducción para contextualizar la participación de cada uno de mis colegas. Como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo representa una suerte de conjunción de esperanzas y anhelos de la sociedad mexicana sobre la educación, en este caso en particular, por lo que su integración debe estar abierta a las voces de todas y todos. Todos sabemos que la elaboración de un plan es apenas el primer paso, la condición inicial para transformar aspiraciones en realidades. De las líneas rectoras que se establezcan en este plan habrán de surgir los programas y las políticas públicas en su sentido más claro de intervención colectiva para encarar los grandes problemas nacionales, en este caso en materia educativa. La conjunción de voluntades es lo que precisamente da sentido al plan y a este espacio de consulta. El diálogo que hoy entablaremos es uno entre ciudadanos con el fin de construir un sistema de educación incluyente, vital, de calidad y pertinencia. Un sistema educativo que siente las bases para que la educación de niños y jóvenes los habilite a lo largo de sus vidas para seguir aprendiendo y les dé herramientas a fin de resolver las complejidades de un mundo competitivo y exigente. Una educación que les permita tomar decisiones éticas y construir una sociedad más justa, más democrática, más solidaria y más respetuosa de las diferencias. En el ámbito de la educación media superior, estos postulados cobran particular relevancia, ya que es en este nivel precisamente donde se consolidan las bases de una ciudadanía alerta y responsable y de una vida adulta, sólida, productiva, cooperativa y exitosa.
la educación media superior, por su propia posición, es un eslabón del sistema educativo donde son más evidentes los problemas de desarticulación con los otros niveles. Ahí confluyen diversos desafíos y oportunidades para millones de jóvenes y son también muchos los problemas no resueltos en este nivel educativo al cual seguramente se referirán cada uno de los ponentes. Aquí voy a mencionar solo algunos de los problemas más obvios. La coexistencia de una demanda creciente de servicios educativos y de un todavía bajo nivel de cobertura. La prevalencia de formidables dificultades para garantizar el trayecto escolar, lo que se expresa en altos niveles de abandono del orden de 625,000 a 650,000 jóvenes por año que abandonan la educación media superior y en consecuencia la baja eficiencia terminal de este nivel educativo. También la existencia de graves dificultades y problemas de equidad, por solo mencionar un ejemplo, la diferencia entre el 10º y el primer decil de ingresos, en donde la cobertura del 10º decil está muy cerca al 100% y la cobertura del primer decil es del orden del 35%. Es decir, una distancia casi 3 veces entre el sector más próspero y el sector más vulnerable. La débil profesionalización de los docentes y la baja calidad de la enseñanza, donde a pesar de los esfuerzos de la reforma integral de la educación media superior, hoy en día solo 1 de cada 3 docentes han cursado por el diplomado de formación docente y en competencias en la educación media superior. Un quinto problema que son las deficiencias visibles en los aprendizajes de los jóvenes. Basta observar los resultados de la prueba enlace para evidenciar rápidamente los problemas en este renglón y basta también comparar los resultados de enlace entre cada uno de los subsistemas o entre las diferentes entidades y regiones del país para también identificar brechas significativas en el logro y el desempeño educativo. Una deficiencia adicional, la subsistencia de aprendizajes poco relevantes, lo que a menudo propicia la desmotivación y el desinterés de los jóvenes, o bien las insuficiencias notorias en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles. Todos los aquí presentes sabemos de esas deficiencias, algunos que están presentes aquí, que dirigen planteles específicos o que forman parte de los planteles, saben de esas deficiencias, las viven cotidianamente y que van desde las carencias en infraestructura y equipamiento específico hasta problemas de conectividad tan elementales que evidentemente ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer este renglón y de modernizar la infraestructura en los planteles de la educación media superior. Asimismo, la desarticulación de la oferta educativa con los requerimientos del mercado laboral y la devaluación de la certificación del nivel medio superior, lo que a menudo trae consigo una inserción precaria de los jóvenes en el mundo del trabajo. Solo una cifra mencionaré: 2 de cada 3 jóvenes que buscan insertarse en el mercado de trabajo no hubiesen requerido el nivel de bachillerato para lograr esa inserción y de hecho las competencias que adquirieron no fueron relevantes para insertarse en el mercado. Y eso es un problema muy singular, verdaderamente grave que tenemos que enfrentar. A todo este decálogo de problemas hoy se suma además la violencia contextual y escolar que altera la convivencia en los planteles. Para encarar algunos de estos problemas en la educación media superior, hoy ya se superponen 3 grandes reformas para encarar, insisto, estos problemas. Una primera, la reforma integral de la educación media superior, puesta en marcha en 2008 y que ustedes saben que entre otros propósitos tiene la de construir un marco curricular común para aglutinar esta diversidad
y darle coherencia y sentido, la profesionalización de los docentes y directivos, y por último, la creación de un sistema nacional de bachillerato, entre otros aspectos. Una segunda reforma, que es la constitucional de febrero del año pasado, que establece que el Estado deberá garantizar el acceso a este nivel educativo a más tardar en el ciclo 2021-2022 a todos los jóvenes demandantes de este servicio que hayan concluido su educación básica. Y finalmente, la tercera reforma, que alude a la recién promulgada reforma educativa que establece, entre otros aspectos, la calidad de la educación como un precepto constitucional, la evaluación obligatoria en la educación básica y media superior para el ingreso, la promoción, la permanencia en el servicio profesional docente y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación recae en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora como órgano autónomo. A estas reformas seguramente habrá que sumarle una muy amplia variedad de intervenciones para que el bachillerato logre resolver los diferentes problemas que ya enuncié y educar y formar a los jóvenes en las competencias y los valores que propicien su integración y participación plena en la sociedad. Los tiempos venideros, como ustedes pueden observar, obligan en suma a alinear y acelerar todos los procesos de cambio a fin de encarar con éxito los desafíos en puerta. Por eso estamos aquí, para valorar el camino andado, para determinar los alcances de las reformas en marcha y eventualmente para proponer intervenciones más eficaces que permitan construir un sistema de educación media superior más justo, más incluyente y con mayor calidad. Permítanme concluir esta breve intervención recordando a Platón, quien en algún diálogo célebre decía que cuando se quiere fundar un porvenir colectivo, no solo se convoca a los expertos, que sin duda los hay en este foro, sino a todos los ciudadanos, porque nadie mejor que ellos para encontrar el diseño óptimo para un futuro mejor. Por esta razón, el espacio representado por la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo tiene una enorme importancia para el futuro de la educación media superior. Si en este espacio de ciudadanos se identifican y definen los problemas más relevantes y se delimita con claridad el rumbo deseado, se habrá avanzado buena parte del camino. No me resta pues más que invitarlos a participar de manera decidida en este ejercicio para identificar en conjunto las debilidades y fortalezas de la educación media superior, para diseñar un mapa de navegación de hacia dónde debe dirigirse este nivel educativo para cumplir con su misión y propósitos, y sobre todo para hacer realidad un México con educación de calidad para todos. Les agradezco mucho y les cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, Nemesio Domínguez Domínguez. Gracias, doctor. Yo quiero, aunque es conocido ampliamente, quiero primero agradecerle al doctor Rodolfo Alfredo Tuirán el que me permita compartir con ustedes como moderador en esta mesa y decir algunos datos de nuestro coordinador, del doctor Rodolfo Alfredo Tuirán. A partir del 7 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto designó como titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien ocupó el cargo de subsecretario de Educación Superior del 2006 al 2012 en la misma Secretaría de Educación. El doctor Rodolfo Tuirán es economista, demógrafo y sociólogo. Obtuvo el grado de doctor en Sociología en la Universidad de Texas. Es autor y coordinador de 29 libros y alrededor de 200 artículos en libros y revistas especializadas y de difusión temas sociodemográficos. En julio de 2004 se hizo merecedor del Premio Nacional de Demografía. Fue secretario general del Consejo Nacional de Población y también se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social.
Fungió como presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y en 2011 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creó en su honor la Cátedra Patrimonial en Demografía, Dr. Rodolfo Tuirán. Asimismo, en noviembre de 2012, la Universidad Autónoma de Sinaloa le confirió el grado de doctor honoris causa. A nivel internacional, el doctor Tuirán participó varias veces en la Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y presidió el periodo interseccional en 1997. También se desempeñó en 2 ocasiones como presidente del Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL y fue vicepresidente del Foro Mundial sobre Población de la Haya. El doctor Tuirán fue convocado por la Organización de las Naciones Unidas para integrar el grupo de expertos sobre producción alimentaria y crecimiento de la población en julio de 1996 y sobre transición de la fecundidad en marzo del 2002. El doctor Tuirán también formó parte del grupo de especialistas que llevó a cabo el estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración, miembro en 2 ocasiones del Comité Técnico del Padrón Federal Electoral del IFE, miembro de la Comisión de Especialistas, doctor, y nos llevaríamos bastante tiempo diciendo todo lo que ha hecho el doctor Tuirán. Muchísimas gracias y ahí le paramos con él. ¿Sí? Y al mismo tiempo me da mucho gusto compartir esta mesa con nuestro excelente relator aquí, don Antonio Gago. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Psicología Educativa, ha dedicado más de 50 años al sector educativo con tareas relacionadas con la docencia, la planeación y la evaluación, particularmente en el ámbito de la educación superior. Ha sido secretario académico de la UNIES, así como director general y subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y actualmente director general del Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior. Queremos hacerlos así chiquitos porque si no, no nos da el tiempo para eso. La forma de la participación en este foro, doctor Tuirán, será cediéndoles 10 minutos a cada uno de los ponentes para que participen. Al final abriremos un diálogo con 5 o 6 participantes de ustedes. Habrá réplica si hay la posibilidad de hacerlo en ese momento y si no dejaremos las preguntas aquí en esta coordinación. Primero vamos a pedirle a la doctora Ruth Padilla Muñoz, que es investigadora educativa, y yo quiero presentársela antes. La doctora Ruth Padilla, quien se encuentra aquí a mi derecha, es doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, maestra en Administración e Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y química farmacobióloga por la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como directora general de la Universidad de Guadalajara, fue rectora del Centro Universitario de Los Altos y coordinadora general académica, fue electa coordinadora regional de las instituciones de educación media superior que conforman la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Actualmente es profesora de tiempo completo, titular C, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así como directora general del Sistema de Educación Media Superior del Centro Universitario de Los Altos y coordinadora nacional de la Red Nacional de Educación Medio Superior de la NUYES. La doctora Ruth nos presenta su ponencia, Garantizar el trayecto escolar obligatorio, desafío y oportunidades. Tiene usted la palabra, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Brevemente quiero agradecer en la figura del doctor Tuirán la invitación que se me hizo para participar en este panel. Es un honor estar con los integrantes de esta mesa, así como todos los participantes en esta tarde. Voy a hacer un breve recuento de antecedentes de lo que es la educación media superior o de lo que ha sido en los tiempos más recientes, para luego pasar a mencionar algunas propuestas para la evolución de este tipo educativo. En primer lugar, quisiera hablar de la evolución de la cobertura y la atención a la demanda para la inclusión social. Uno de los principales problemas de la educación media superior en México es la cobertura, como ya se ha dicho, al que debe agregarse la baja eficiencia terminal en el ciclo educativo. La cobertura y la eficiencia terminal presentan diferencias importantes entre las entidades federativas, lo que propicia las asimetrías severas entre las distintas entidades del país. De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2010-2011,
La matrícula del nivel medio superior fue de poco más de 4 millones de alumnos, el 91% de ellos cursando un bachillerato general de índole propedéutico y solamente un 9% en modalidades de profesional medio o de una carrera técnica de media superior. De la matrícula total, el 44.81% de los alumnos están inscritos en escuelas con sostenimiento estatal, el 25.23% con sostenimiento federal, el 12.4% pertenecientes a instituciones de educación superior de carácter autónomo, mientras que el 17.5% de los bachilleres acuden a escuelas particulares, lo que representa un punto a atender en la medida que el bachillerato obligatorio debe ser gratuito para la población. De la misma manera, hay que decir que la relación entre cobertura y tasa de absorción presenta grandes disparidades entre las entidades federativas, porque mientras que en Chihuahua, Baja California Sur, Colima, Durango, Sinaloa, Tabasco, Morelos, Sonora y Puebla hay altas tasas de absorción y cobertura, en el otro extremo se encuentran estados como Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz con bajas tasas de absorción y cobertura, en algunos casos con una enorme distancia con la media nacional. Estos datos por sí mismos no representan la problemática en su conjunto si no se comparan con las tasas de deserción en educación media superior, que son, como ya se ha dicho, muy altas, así como las de eficiencia terminal en la secundaria, que incide en los aspirantes a ingresar a la media superior, para elaborar conclusiones que lleven a la mejora del primer reto que enfrenta la aplicación del cambio constitucional referido a la obligatoriedad del bachillerato. En otras palabras, la política educativa y las estrategias, acciones y programas que de ellas se deriven deben observar al sistema en su conjunto para garantizar la cobertura y la inclusión social con responsabilidad, como lo ha propuesto la NUYES. En ese sentido, si hiciéramos un comparativo de los indicadores de eficiencia terminal y deserción entre las entidades federativas, de acuerdo a las cifras oficiales para el ciclo escolar 2010-2011, nos vamos a encontrar que 14 estados presentan una alta eficiencia terminal con baja deserción. La entidad con mejores resultados es Sonora, seguida de Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Jalisco, con una contradicción prácticamente con relación en Jalisco a la cobertura, y llama la atención que en algunos casos encontramos estas disparidades entre los datos que nos arrojan estos indicadores. En 2012, el nivel de escolaridad en México presenta amplias diferencias al interior de las diversas regiones y entidades que la componen, así como al exterior, si se tratara de un comparativo internacional. La disparidad de condiciones es un problema severo, evidente al observar que el promedio nacional de escolaridad es menor a la educación obligatoria establecida por la Constitución, conformada por la educación preescolar, primaria, secundaria y ahora la educación media superior. La Secretaría de Educación Pública reporta para agosto de 2011 un promedio de 8.7 años de escolaridad. Sin embargo, hay estados con población de 15 años y más como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Zacatecas con una media menor a los 8 años, lo que nos indica que los pobladores de esas entidades están en completa desventaja educativa y por ende social y económica que el resto de la población en México. La diferencia entre la entidad federativa con el mayor y el menor promedio de escolaridad, el Distrito Federal con 10.6 años y Chiapas con 6.3, es equivalente a 3 años de instrucción secundaria y 1 año de educación media superior, lo que significa una cifra alarmante en términos educativos para el país, por lo que es crucial mejorar la cobertura educativa y propiciar programas que permitan disminuir estas disparidades al interior del territorio nacional. Un análisis más profundo del problema de la absorción y la cobertura obligará a revisar más allá de la población de 15 a 17 años, que no está siendo atendida en el tipo educativo, toda vez que existe una cifra creciente de mexicanos de 18 años o más que no han tenido acceso a los estudios de bachillerato y que si se quiere garantizar la inclusión con responsabilidad social no pueden ser olvidados en una política educativa incluyente. De la misma forma, habrá que considerar a los grupos vulnerables con necesidades distintas que el resto de la población para cursar el ciclo, como es el caso de la población indígena, para quienes el español no es la lengua materna, los mexicanos con capacidades diferentes, sea por debilidad visual o auditiva o que padecen algún otro tipo de incapacidad. Los desafíos y oportunidades para la educación media superior en México los podría resumir de la siguiente manera. La obligatoriedad del tipo educativo a partir del 2012 para alcanzar la cobertura universal en el 2020 implica, primero, mejorar la coordinación de los distintos modelos de gestión que existen en el nivel medio superior de todo el país para garantizar un desarrollo equilibrado del tipo educativo con equidad
para todos los subsistemas existentes, incluido el universitario. Lograr la cobertura para la inclusión social exige no solo de una inversión creciente para incrementar la infraestructura disponible, tanto en los centros urbanos como en las comunidades rurales, sino que éstas deben de hacerse con base en una planeación que considere las necesidades de las regiones y el impulso de las modalidades idóneas para cada localidad. De nada servirá incrementar los años de escolaridad de la población si ello no se acompaña de las gestiones necesarias para que los jóvenes encuentren empleo satisfactoriamente remunerado al egresar de bachillerato. Y esto no es solamente una cuestión de formación, sino de oportunidades de trabajo, por lo que la vinculación formación-empleo es fundamental. Por otra parte, más centros escolares exigen un mayor número de profesores especializados en el tipo educativo, lo que obliga a reforzar los procesos de formación, actualización y capacitación de la planta docente. Sin embargo, hay una enorme asignatura pendiente en este campo, que es evaluar cuál ha sido el impacto de la formación del profesorado en el último usuario del proceso, que es el estudiante. Si la formación del profesor no se refleja de manera clara en los resultados del alumno, no hay ninguna posibilidad de seguir avanzando en este campo. Una política de formación y actualización del profesorado obviamente debe tener como base las necesidades específicas del tipo educativo, de la modalidad y del grupo de edad que se atenderá. La evaluación del sistema educativo en su conjunto es otro aspecto a atender, de los subsistemas de educación media superior y de los planteles, que deben entrar en lo que ya existe, en una etapa de maduración y consolidación a través de una política educativa que reconozca y valore la diversidad y estimule la creatividad, la calidad y la innovación, en especial de aquellas instancias que han diversificado las modalidades educativas para incrementar la cobertura y atender a distintos grupos de edad que demandan atención, para abatir las deficiencias que seguramente se encontrarán en la evaluación. Es necesario diseñar y operar programas que permitan disminuir las asimetrías existentes para que el desarrollo del tipo educativo sea equilibrado. Por otra parte, el financiamiento con recursos crecientes y presupuestos multianuales o plurianuales será un elemento clave para garantizar la cobertura para la inclusión social, resolviendo las inequidades existentes que actualmente benefician a los subsistemas federales y estatales en detrimento de los subsistemas universitarios autónomos. Ante el desafío de la cobertura universal en el bachillerato, el estímulo equitativo a todas las instituciones y organismos será primordial para lograr la colaboración y el consenso. Conviene mencionar que la infraestructura que se construya para la atención de quienes demandan ingreso a este tipo educativo debe planearse desde una visión de futuro. Hoy se requiere un tipo de escuela para una propuesta educativa que no solo incluya las diversas opciones y modalidades formativas, sino también distintos programas e incluso más de un tipo educativo. En otras palabras, un nuevo modelo de plantel escolar donde, igual que se ingresa a estudiar el bachillerato general por competencias o de carácter propedéutico, se pueda cursar un bachillerato tecnológico, una carrera terminal como profesional medio, los primeros semestres y una licenciatura para recibir un título de profesional asociado o, en su defecto, continuar estudios en cualquier centro universitario o institución de educación superior. Igualmente, sería posible ingresar a tomar cursos y diplomados de actualización o de formación para el trabajo, porque en la medida que el grupo de edad de 15 a 18 años vaya cumpliendo sus expectativas del ciclo medio superior, demandará ingreso al siguiente nivel. Al mismo tiempo que irá disminuyendo la población de este grupo de edad, por lo que es necesario prever que la infraestructura disponible sea flexible para atender más de un nivel educativo y o trayectoria de formación. El contar con centros escolares con bibliotecas bien equipadas, acceso a internet, banda ancha suficiente y equipamiento en cómputo para crear ambientes de aprendizaje adecuados para el bachillerato o para la formación en educación superior o para el trabajo, permitirá que funcionen no solo como espacios multimodales, sino también multinivel. Un desafío que incide en el logro del objetivo de universalización es el abandono escolar por carencia de recursos económicos para mantenerse en la escuela, por lo que deberá reforzarse el programa de becas a bachilleres, pero también atender otro tipo de proyectos que apoyen verdaderamente a los jóvenes, y tal es el caso de guarderías para los hijos de las adolescentes con embarazos tempranos, casi siempre indeseados, programas de prevención de adicciones, de incorporación al trabajo productivo, entre muchos otros. Otro rubro que ineludiblemente requiere de recursos financieros permanentes es la atención a los servicios de apoyo académico, no solamente para los orientadores educativos, tutores, bibliotecas, talleres y laboratorios, sino también para entrenadores deportivos, promotores culturales y responsables de vinculación.
Sin el personal suficiente y competente para atender a una población con crecientes problemáticas y necesidades, será muy difícil retener a los jóvenes en la escuela. En síntesis, la educación media superior presenta retos complejos que deben asumirse con responsabilidad, adecuada planeación y financiamiento suficiente, porque conviene reconocer que la calidad de los egresados de educación media superior dependerá en alguna medida el resultado que se obtenga en la educación superior. Finalizo diciendo que las sociedades serán más humanas siempre y cuando esté presente la educación y la cultura, enriqueciendo el capital cultural de cada uno de los habitantes de México. Muchas gracias. Nuestro siguiente panelista, el doctor Francisco Miranda López, licenciado en Sociología por la Universidad. Competitivos y tener más oportunidades de crecimiento económico, tenemos que impulsar la innovación, pero con una visión de un fenómeno económico. Por lo tanto, la primera propuesta de la CONCAMIN es promover políticas efectivas de innovación vinculadas al crecimiento económico. O sea, tenemos que poner del Colegio de México. Se desempeñó como director general de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y coordinador general de la reforma de la educación secundaria en México, así como consultor externo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y coordinador de la especialidad en Política y Gestión Educativa de la misma facultad. Fue galardoneado por la Academia Mexicana de las Ciencias por la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Francisco Miranda López, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con tanto tiempo tan restringido me siento un poco acelerado, pero me voy a aprovechar la presencia y la participación del subsecretario y de la maestra Ruth para ya no repetir cifras, porque yo creo que estamos de acuerdo en la situación que está viviendo la educación media superior en el país. La verdad es que yo quiero centrar y usar mi tiempo para compartir con ustedes ocho propuestas de cambio, bajo este supuesto de que tenemos una población joven, adolescente y joven, que en más de un sentido está viviendo condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Ya el subsecretario había mencionado algunos datos importantes. Yo hice para este esfuerzo un ejercicio de análisis para comparar pobreza multidimensional en este rango de población de edad normativa de 15 a 17 años, comparado con la población de 18 años y más, y en todos los indicadores de carencia, esta población está en una situación deficitaria, a excepción quizá justamente del indicador de rezago educativo, donde comparada con la población de 18 años o más sale en muchas mejores condiciones. En tal sentido, me parece que lo que estamos viviendo es una configuración social segmentada. La oferta social, la oferta educativa para los jóvenes es segmentada. Hay una condición de riesgo social muy importante en esta franja de población. Y me parece que el sistema de educación media superior, lo que ha ofrecido, que obviamente implica un gran esfuerzo, parecen exigir un replanteamiento muy importante de algunos aspectos sustanciales. Y quiero rápidamente aprovechar mi tiempo para plantear 8 propuestas de cambio. Primera consideración. Yo creo que la oferta educativa, ya se mencionó aquí algunos elementos, en una pretensión de diversidad, me parece que ha configurado un sistema estratificado. Tenemos ya, y hay evidencia empírica de que hay una nomenclatura tan diversa que cuando uno considera las denominaciones federales, centralizadas, descentralizadas, estatales,
Hay 42 nomenclaturas diferenciadas que están justificadas por atender una diversidad, pero que lo que en el fondo está planteando es un sistema muy estratificado. O sea, para decirlo de manera muy puntual, creo que tenemos oferta 1, 2, 3, 4, 5 en orden decreciente. Para nadie es un secreto que para los jóvenes y adolescentes que puedan entrar a una preparatoria de una universidad, el destino y el trayecto académico y profesional va a ser distinto que el que entra a una opción tecnológica, por ejemplo, con Alep, CEBETI, CEBETA, etcétera. Entonces, eso hay que reconocerlo, tenemos un sistema muy estratificado que lo que está haciendo es no darle identidad a los jóvenes, a los adolescentes, y no está generando las condiciones de equidad y de inclusión que necesitan estos jóvenes. En tal sentido, mi primera propuesta es plantear una nueva Escuela Nacional de Bachillerato. La verdad es que creo que, derivado de la propia propuesta de reforma integral de la educación media superior, que también, como se mencionó, tiene un sistema nacional de bachillerato, que es el crisol, digamos, donde se esperaría ir viendo las transformaciones del sistema. De pronto lo que yo veo es que están entrando los 40 submodelos y están saliendo los 40 submodelos. En condiciones que probablemente estén mejorando la calidad, pero que están reproduciendo el mismo esquema estratificado. Digo, esto es Bourdieu para niños. Teoría de la reproducción social que está, obviamente, generando situaciones de desigualdad. Cuando yo hablo de una Escuela Nacional de Bachillerato, que es la que yo esperaría que saliera del Sistema Nacional de Bachillerato, estoy hablando de una escuela que tenga un modelo curricular muchísimo más unificado, que realmente permita la movilidad entre escuelas, entre regiones, y que permita también la portabilidad de estudios. Algo que ha sido una pretensión y un objetivo de política, pero que por los resultados arrojados sigue siendo un problema muy complejo y muy difícil. Y al mismo tiempo, lo que sabemos por las recientes encuestas es que el tema del trabajo en los jóvenes es un tema que va creciendo en importancia. La proporción de jóvenes y adolescentes en ese rango de edad, de 15 a 18 años, que trabaja y estudia, ha crecido de manera brutal en los últimos 10, 15 años. Es decir, que el tema del trabajo no podemos dejarlo, tenemos que incorporarlo a esta nueva Escuela Nacional de Bachillerato. Por lo tanto, creo que un primer rasgo fundamental de esta Escuela Nacional de Bachillerato es un modelo curricular más unificado, con salidas hacia el mercado de trabajo, dependiendo de las vocaciones locales y regionales de desarrollo económico. Y el segundo rasgo que me parece importante de esta propuesta es que necesitamos también una escuela que atienda la diversidad de condiciones que tienen los jóvenes. Es decir, que pueda permitir, por lo menos ofrecer un menú de 3 alternativas: un modelo escolarizado, un modelo mixto y un modelo totalmente abierto, dependiendo de las condiciones o circunstancias que los jóvenes tengan. Entonces, me parece que esta es una cuestión que no debemos perder de vista. Segundo propuesta, asociado al primer planteamiento, es importantísimo institucionalizar un modelo de vinculación con el sector laboral. Y creo que aquí hay 2 cosas que me parecen centrales de discutir: la coordinación interinstitucional entre las escuelas, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, que permita generar una construcción de saberes y asimilación de experiencias en la práctica. Y 2, institucionalizar el concepto de experiencia laboral como elemento fundamental, digamos, que permita articular vocación, que los jóvenes vayan descubriendo su vocación con la experiencia de trabajo y la experiencia de productividad. Entonces, el tema, repito, de la vinculación con el sector laboral, que debería de coadyuvar
a la salida curricular que esta Escuela Nacional de Bachillerato que estoy pensando debería de estar planteando. En tercer lugar, creo que es necesario pensar en un arreglo institucional diferente del sistema. Creo que es importante tener un esquema de mayor articulación y de mayor integración interna a partir de propuestas transversales que permitan la innovación, el apoyo y el acompañamiento orientados a las estrategias de profesionalización, evaluación y rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Y esto puede ser motivo de discusión. Significa reorganizar a la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y esto plantea, por lo menos, pensar en nuevas unidades de inteligencia académica y administrativa y de gestión mucho más transversales, ¿sí?, que se dediquen justamente a tener políticas más articuladas de atención a la calidad, por supuesto, pero también a la equidad y a la pertinencia educativa, ¿no?, de este nuevo o esta nueva propuesta de una nueva Escuela Nacional de Bachillerato. Tercera propuesta, lo que llama un federalismo concurrente para la educación media superior. Es decir, que si queremos construir una escuela nacional incluyente, justa y de calidad para todos los jóvenes, me parece que necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo arreglo institucional, un nuevo pacto de la relación entre la federación y los estados, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Y sobre todo, que este nuevo pacto permita garantizar las mismas oportunidades educativas para todos los jóvenes del país, lo cual obviamente implica que estos espacios institucionales que conocemos puedan abrirse y puedan empezar a tener esquemas de comunicación muchísimo más transversales. Quinta propuesta, repensar la educación media desde la educación secundaria. A mí me parece que es necesario, ahora que ya tenemos un tramo de obligatoriedad mucho mayor, según la ley, hasta la educación media superior, creo que es necesario mejorar la articulación curricular y tener una conexión mucho más expedita y una mejor coordinación de atención de los adolescentes y los jóvenes, tratando de generar esquemas de seguimiento y de atención oportuna a problemas de aprendizaje. Y esto obviamente lo que está planteando es que tengamos que articular más y mejor la educación secundaria con la educación media superior. ¿Y qué es lo que estaría planteando esto? Valorar y realmente reflexionar la posibilidad de pensar en, como pasa en muchas partes del mundo, una subsecretaría de educación media que plantee la educación media baja, la secundaria, y la educación media alta, en un esquema mucho más articulado, de formación por competencias, por supuesto, pero que permita tener ese tramo y este trayecto formativo desde los jóvenes o adolescentes de secundaria hasta los jóvenes de la secundaria alta. Sexta propuesta, mejorar el apoyo y el acompañamiento integral a los estudiantes. Y aquí hay tres cosas que me parece central revisar. Uno es el tema de las becas. En efecto, las becas son muy importantes, pero hay que revisar montos y hay que revisar sentido de las becas para el proceso formativo y el logro educativo de los alumnos y la corresponsabilidad que los estudiantes tienen que tener con la asignación de las becas. Dos, creo importantísimo ampliar el apoyo psicosocial a los jóvenes en función de sus situaciones y los factores de riesgo específicos que está planteando. Y tres, importante por lo demás, ofrecer atención académica diferenciada en función de las condiciones y ritmos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a sus capacidades y niveles de esfuerzo.
Si podemos articular estas tres cosas, becas, con atención psicosocial a condiciones de riesgo y la atención académica diferenciada a los alumnos en un esquema mucho más articulado e integral de una Escuela Nacional de Bachillerato, me parece que estaríamos avanzando hacia una propuesta mucho más equitativa de universalización del nivel educativo. Penúltima propuesta, séptima propuesta, creo que necesitamos refundar los ambientes escolares. Cuando uno ve los reglamentos escolares que tienen nuestras escuelas, yo lo hice hace poco tiempo por una petición que me hizo Naciones Unidas y uno se espanta de las normativas que regulan la convivencia. Son del siglo, yo no diría del 20, son del siglo XIX o del siglo XVIII quizá. Cuando tenemos una normativa, por ejemplo, basada en los derechos, con enfoque de derechos internacional, de defensa de los derechos de los jóvenes, de los adolescentes y jóvenes, importantísima que necesitamos ir incorporando al ambiente escolar de facto de todos los días de estos ambientes escolares. En ese sentido, el primer punto en la refundación de los ambientes escolares me parece que tiene que ver con la adecuación de las normativas de convivencia al enfoque de derechos. Dos, afianzar la comunidad escolar buscando fortalecer, por supuesto, su identidad y reconocer su capacidad de intervención. Reconocer que las comunidades escolares tienen capacidad de diagnóstico, de reconocer cuáles son sus problemas y tienen capacidad también de resolverlos. Y si no pueden, buscar la ayuda correspondiente. Tercero, en tal sentido, me parece que debemos de buscar un espacio mucho más articulado de participación social y de las familias. El tema de la familia en educación media superior prácticamente está desdibujado. En parte por la propia relación de los adolescentes, que los que tenemos hijos adolescentes sabemos que les da vergüenza que los llevemos a la escuela, pero tenemos que buscar la manera de reconstituir la relación de cuidado, de apoyo y de articulación académica entre las familias y las escuelas. Y esto, por supuesto, pasa por una autonomía de la gestión institucional orientada en esta perspectiva. Y la última, que ya con todo esto tiene mucho sentido, es mejorar la profesionalización docente y de los cuadros directivos o los cuadros de dirección. Y quiero subrayar un punto central. Por supuesto que necesitamos profesores entrenados en los códigos de la sociedad del conocimiento y en el dominio de los campos disciplinarios. Pero sobre todo necesitamos profesores que entiendan las culturas juveniles, que tengan capacidad de enganchar la cultura juvenil con la cultura del esfuerzo y la cultura educativa. Buena parte de los problemas que tenemos no solamente son de cobertura, estamos teniendo un problema de desafiliación educativa. Jóvenes que a final de cuentas están en la escuela y que terminan, porque los jóvenes son sujetos racionales y saben entender las señales que le manda el sistema y saben que a final de cuentas es mejor tener un papel que no tenerlo. Pero de ahí a que realmente estén enganchados con el ambiente educativo, el etos escolar, hay mucha diferencia. Y ahí están los resultados de las pruebas enlace y de las pruebas PISA, ¿no? Entonces, sí necesitamos un docente que pueda permitir el enganche, el match, digamos, entre la cultura juvenil y la cultura y el etos académico. Y por lo tanto, también necesitamos cuadros directivos que no solamente pongan a prueba sus habilidades de liderazgo, sino que puedan realmente buscar gestionar la escuela con sentido para los jóvenes. Y supone, por lo tanto, gestionar calidad con pertinencia para los jóvenes, buscar en efecto tener buenos resultados educativos, pero sobre todo buscar equidad e inclusión en las escuelas para beneficio de los adolescentes y de los jóvenes. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Francisco Miranda y a la doctora Ruth su participación. Las tenemos que despedir porque
nos deja el vuelo. Muchísimas gracias por su participación. Científica de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente se desempeña como investigador titular B de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene usted la palabra, doctor Juan Fidel Zorrilla. Sí, muchas gracias por la presentación y ante todo por la invitación para poder compartir con ustedes algunos conocimientos, experiencias y lecciones que he adquirido y desarrollado a lo largo de mi carrera de maestro, sobre todo, y de investigador en la universidad, en la educación media superior y en el posgrado. El tema de mi ponencia, para lo cual agradezco a la Subsecretaría de Educación Media Superior la invitación para venir aquí a compartir esta perspectiva, es equidad e inclusión en la educación media superior. Y el subtítulo es la importancia de los factores escolares, la agenda mínima. ¿Por qué estoy haciendo un acotamiento al título de la ponencia, que es equidad e inclusión en la educación media superior? Y lo hago porque normalmente cuando se piensa en términos de equidad e inclusión para cualquier nivel educativo, se está aludiendo con razón, en primer lugar, a los factores estructurales, macrosociales, de desigualdad, de iniquidad que prevalecen en nuestra sociedad, que son muy agudos y que se manifiestan en limitaciones de diverso tipo en el acceso, permanencia y conclusión exitosa de los diferentes tipos educativos, y lo cual se hace evidente en los diferentes indicadores que tienen las entidades federativas al respecto, diferentes grupos sociales, el área rural respecto al área urbana, diferentes grupos sociales, migrantes, indígenas, etcétera, ¿no? Infortunadamente, el tema de la iniquidad en el funcionamiento de la educación es tan fuerte que se ignora una dimensión muy importante que es sobre la que quiero hablar, que es la iniquidad que se genera en la escuela debido al funcionamiento escolar de la propia escuela, que es distinta, diferente y se añade y sobredetermina, habrán dicho algunas gentes de la antigüedad, la reproducción de la desigualdad básica de la sociedad. Y esta otra falta de igualdad tiene la característica de que es mucho más fácilmente corregida que la primera, dado a que resulta muy asequible empezar a trabajar aquí, ahora y de una buena vez en cualquier plantel del país y tener resultados bastante visibles en 1 o 2 años en materia de, en primer lugar, de retención de la población en la escuela. Se puede observar que mediante la aplicación de algunas estrategias, de las cuales voy a dar ejemplos, se puede lograr que los alumnos se mantengan en la escuela en proporciones bastante dramáticas, lo cual, por ejemplo, en casos de estudios longitudinales que he hecho en el caso de una aplicación de estos principios a lo largo de 3 años en 10 planteles en otras tantas entidades del país, se logró más que duplicar la eficiencia terminal de los alumnos regulares en comparación con los grupos piloto, los grupos testigo, que eran de la misma escuela, muchas veces atendidos por los mismos maestros, con el mismo tipo de alumnos que con aquellos que se trabajó en los grupos de intervención, ¿ya? Y requirieron inversiones bastante poco cuantiosas,
ya que lo que se les exigía a los planteles era que hubiera algún tipo de reconocimiento para los maestros por el tiempo que dedicaban a el proyecto, fuera de dar las horas de clase que tenían asignadas, que se incluyera en esto a los profesores de asignatura, que no fuera para los profesores de tiempo completo, y se traducía en que pudieran recibir, por ejemplo, 1 hora semana, mes extra en términos de remuneración, o el equivalente a esto. Se requería también que hubiera una sala para profesores, que hubiera lockers para que guardaran sus materiales, sus libros, que tuvieran acceso a internet en esa sala, que el proyecto tuviera un líder de proyecto que no fuera del equipo del director, sino que fuera alguien de los maestros que estuviera dedicado de tiempo completo a coordinar, atender, darle seguimiento al programa, convocar las reuniones, distribuir los materiales, hablar con los alumnos, hablar con los profesores, estar a cargo de ello, ¿no? Y pues prácticamente eso era todo lo que se requería. Además había fondos para tener reuniones nacionales para comparar los resultados entre las diferentes escuelas. ¿Y en qué consistía el proyecto? El proyecto consiste en, primero, establecer la colegialidad transversal horizontal entre los profesores que le dan clase al mismo grupo para lograr acuerdos mínimos sobre formatos académicos. Por ejemplo, ¿qué tanto tienen que leer los alumnos en cada materia cada mes? ¿Qué tipo de trabajo les vas a pedir donde se muestre que ellos realizaron esa lectura? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, vamos a acordar que sean de 10 a 15 cuartillas imperdonables de lectura en cada materia cada mes, o cada 15 días, un acuerdo abierto, y que tienen que entregar un resumen con estas características que sea de 2 cuartillas, donde se identifique el tema central de la lectura, el propósito de la misma, las partes en que está organizado lo que tienen que leer, el sentido y función de cada una de las partes, la relación entre todas las partes, cuál es la congruencia de lo que están leyendo, la conclusión que se obtiene con esa lectura, y luego un comentario sobre lo que les pareció aquella lectura en términos de congruencia entre todos los elementos que se les pide que identifiquen. Entonces, de esa manera se establecía que en el plantel había un modelo que era independiente de los maestros para leer y escribir, y que no eran chifladuras de un maestro, con lo cual se le cortaba la posibilidad de presionar a los alumnos para que abatieran los niveles de requerimiento. 2, los profesores actuaban como tutores de los alumnos en el sentido de platicar con ellos para oírlos e inducir que fueran organizando su propia experiencia educativa, y el propósito de plantearles qué iban a hacer ante los retos o las ventajas que ellos veían en su propia educación, ¿no? Si ellos decían, me está yendo muy bien en tal materia, tú le decías, oye, ¿y no has pensado en que tú pudieras trabajar con otro alumno que no le vaya tan bien a cambio de que él te ayude en alguna materia que a ti no te vaya tan bien, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo. Que el seguimiento se hiciera en tiempo real del desempeño de los alumnos, porque en México nos gusta mucho el post-mortem, ¿no? O sea, ya que pasó el semestre, ya se acabó, ya hay reprobados, ya se salió la mitad del grupo, entonces dices, qué barbaridad, vamos viendo qué fue lo que pasó, cuando el seguimiento efectivo es en tiempo real para tomar medidas mediante el trabajo colegiado y ponerte de acuerdo en torno a qué hacer y a quién le toca qué tarea y de qué forma puedes ir viendo cómo va aquello atendiendo la respuesta.